que la mayoría tienen dudas sobre lo que es inflamación. Ya, ahorita vemos las respuestas de las preguntas, no hay problema con eso. Eh, la mayoría me menciona que no saben la diferencia entre inflamación aguda y crónica. Sobre inflamación me comentan, inflamación aguda crónica. Sobre la relación de células dendríticas y relación con linfocitos T, ¿ya? Inflamación, sobre la función de los PAMs y DAMs, sobre el PRR también, y sobre el tráfico celular. Ya. Otros me comentan que el tema se entendió a la perfección. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Ti, 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 ti. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, gracias, Camila. A ver, bien. Entonces, como no puedo verlos, les voy a llamar por el WhatsApp. Acá voy a tenerlo en la mano para saber sus nombres. Bien, vamos a hablar sobre el sistema inmune innato, ¿sí? Un poquito de lo que vamos a ver. Generalidades, los componentes, los tipos de barrera que existen, los PRR. ¿Alguien me puede decir qué significa PRR? ¿Saben lo que significa PRR? ¿No es asociaciones de patrones moleculares? ¿Cómo? ¿No es asociaciones de patrones moleculares, si no me equivoco? Ya. ¿Qué reconocen los PRR? Los PAMs y DAMs. Los PAMs y DAMs. Bien. Luego el sistema de complemento lo vamos a ver más tardecito. Las tres vías, las células que van a componer el sistema inmune innato y vamos a hablar un poco de inflamación, ¿sí? ¿Y por qué el doctor lo toca en esta parte, en sistema inmune innato? Ya lo van a ver, ¿sí? Entonces, en líneas generales, este cuadro ya lo han visto hasta el cansancio, me parece, porque se los muestro siempre, pero es importante que lo tengan claro, ¿sí? Inmunidad innata es la primera respuesta, ¿sí? Eso debe estar tatuado. Inmunidad innata, primera respuesta. Inmunidad activa se da después. Y eso lo vamos a ver por qué. Porque esta va a ser inmediata. La innata es inmediata. Se da en minutos, en horas. En cambio, la adaptativa necesita tiempo. ¿Por qué? Porque sus células son específicas. ¿Sí? Son altamente específicas. Y para que logren esa especificidad necesitan tiempo. ¿Sí? Ahora, respuesta de memoria, la innata, ya saben, con pinzas, tomen eso, no tiene memoria, pero la adaptativa sí. Va a generar una memoria y cuando se dé una segunda, una tercera intervención de algún patógeno, pues el cuerpo ya va a saber cómo responder, ¿no? Ahora, reconocimiento de patógenos PRR, que son los receptores, ¿qué es lo que van a reconocer? PAMs, van a reconocer DAM, ¿sí? En cambio, en la adaptativa, ¿qué es lo que vemos? Participación de células T, de células B, tenemos también a las inmunoglobulinas, y acá vemos los componentes que los vamos a ver en la sesión de hoy, ¿sí? Entonces, empezamos con los componentes del sistema inmune innato, ¿sí? A ver, primero, debemos tener en cuenta que tenemos barreras, ¿sí? Varios tipos de barreras, tanto mecánicas, biológicas y químicas. ¿Quién me da un ejemplo de barrera mecánica? Barrera mecánica. ¿Nadie?
Edu, ¿Podría ¿no? ser la piel? La La mucosa. piel. Muy bien. Barrera biológica. Vida. Recuerda. Barrera biológica. ¿Podría ser la microbiota? La microbiota o el microbioma. Bien. Y barreras químicas. El ácido gástrico. Muy bien. También tenemos acá las enzimas. Tenemos acá el pH. Barras. Bien. Entonces debemos entender que parte del sistema innato, ¿por qué encontramos este tipo de barreras? Porque va a ser la primera respuesta. ¿Sí? Si bien también este tipo de barreras tienen otras funciones además de la protección, pues van a iniciar una primera respuesta cuando ingrese un organismo, ¿sí? Este puede ser micro o macro, dependiendo del tamaño, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a defender, va a delimitar también partes del cuerpo, como es el caso de la piel, ¿no? Que en toda su extensión, pues delimita nuestro cuerpo. Por otro lado, también tenemos a la detección de los microbios. ¿Quiénes son los personajes aquí? El PRR. ¿Qué es lo que va a detectar? PAMS y DAMS. Los PAMS, ¿a quién están asociados? A los patógenos. Y los DAMS, ¿a quién? A tejido dañado. ¿De quién? ¿Tejido dañado de quién? De la persona que sufre una lesión. Lesión no necesariamente puede ser una herida superficial, puede ser una lesión interna también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este PRR va a reconocer tanto a DAMS como a PAMS y va a generar una respuesta, ¿no? Ahora, según su ubicación, también tenemos a la interacción de los PRR. Acá les he puesto los TLR, que ya lo han visto en su clase pasada, los Toll-like receptors. ¿Saben qué son los Toll-like receptors? También son unos receptores, ¿ya? ¿Saben qué son? Si son receptores, ¿de qué se van a encargar? Disculpe, lo que tenía entendido era de que, si no me equivoco, el TLR eran aquellos que podían reconocer los PAMs, si no me equivoco. Muy bien. Son receptores que reconocen PAMs. Y los PAM están asociados ¿a quiénes? A los patógenos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero tengan una idea de qué es. ¿Qué es un tipo de receptor? Receptor que hace, reconoce. Esa es la función básica. Ahora, ¿qué es lo que reconoce? PAMs. ¿Sí? Eso anótenlo, ténganlo ahí en claro. Luego lo vamos a ver con más a detalle. Ahora, dentro del compuesto del sistema innato tenemos a la inflamación. No es un componente como tal, pero ¿por qué se coloca aquí? Porque frente a la inflamación, la primera respuesta, ¿quién la va a dar? El sistema inmune innato. ¿Sí? Entonces, tenemos que es la primera respuesta y vamos a ver sus 5 signos cardinales. ¿Cuáles son? Vamos a verlo por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿quién me dice los 5 signos cardinales de la inflamación? Puede ser calor, Calor. Muy bien. dolor, Dolor. rubor, Rubor. tumor. Tumor. Y, El último no sé. y pérdida de la función. ¿Ya? El calor que está asociado
a la temperatura. Aumento, en su mayoría. El dolor a la sensibilidad, ¿no? El rubor, ¿a qué está asociado? El color, ¿sí o no? Se pone rojito, eritematoso. ¿Qué hay? Vasodilatación. ¿Por qué hay vasodilatación? Lo vamos a ver más adelante, pero tengan estos conceptos primero iniciales. Tumor. Tumor no está relacionado aquí a lo que es gracias, ¿no? No está relacionado aquí a lo que son células cancerosas, ni nada de eso. Tumor aquí está relacionado a lo que es la hinchazón per se, ¿ya? La hinchazón como tal. Al aumento de. Y la pérdida de la función, que es momentánea, que tiene grados, ¿sí? Que puede ser momentánea dependiendo del tipo de inflamación y que se puede recuperar. Y esa recuperación va a depender mucho del tipo de inflamación que se da, ¿no? Pero tengan en cuenta estos 5 puntos. Ahora bien, la respuesta celular. ¿Quiénes van a participar también? Las células del sistema inmune innato. Ahí vamos a ver a los neutrófilos, a los macrófagos, a los eosinófilos, basófilos, etc, etc. ¿Sí? Más adelante ahí les puse un cuadrito, que lo vamos a llenar juntos. Pero como ya tuvieron la clase, ya saben la función de cada uno. Ahora, solo para que tengan presente, en inflamación, a la primera célula que deben recordar es al neutrófilo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Ahora, también que va a haber participación de ¿qué? De citocinas. Habíamos dicho, como el doctor lo menciona en sus clases, que las citocinas son como el WhatsApp. ¿Por qué? Porque van a mandar mensajes, señales, para que exista una respuesta. Las quimiosinas, que se van a encargar del tráfico celular. ¿Qué es tráfico celular? El movimiento de las células, la migración de estas. ¿Sí? Porque se necesita movilizarlas al sitio donde se necesita. ¿Ya? Donde se está generando esta pérdida de la homeostasis, ¿sí? También tenemos el sistema de complemento, que es la sesión número 4. ¿Qué es el sistema de complemento? Un conjunto de péptidos, de proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que se encarga? De participar en la defensa. ¿Cómo? Mediante una cascada. Ustedes escuchan complemento, lo relacionan con una cascada de respuestas. Y va a presentar 3 vías. La vía clásica, la vía de las lectinas y la alternativa. ¿Por qué 3 vías? Porque va a depender de qué es lo que está atacando el cuerpo, ¿sí? Y en función a ello se va a activar diferentes vías, ¿ok? Y finalmente la respuesta finalizada. Ahora, ¿por qué se necesita que la respuesta tenga un fin? ¿Quién me dice? Para que no se vuelva crónico. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos otro concepto. Agudo, crónico. Agudo, el tiempo. En función al tiempo es menor. Crónico, en función al tiempo va a ser mayor. ¿Sí? Ahí tenemos otro concepto. ¿Dónde vamos a ver esto? En la inflamación. ¿Por qué crónico? El crónico va a persistir. Entonces, una vez que el estímulo patógeno haya sido eliminado, se necesita mandar una respuesta para que todos estos personajes cesen, para que ya no exista más, más defensa. ¿Sí? A ver, ¿qué me está escribiendo? Y ya. ¿Ok? Entonces, esta respuesta llega a su fin, si no, va a haber un descontrol, y eso no queremos. Bien, entonces, continuamos. Aquí ya habíamos hablado que había 2 vías
para que las células se puedan especializar. Tenemos la vía mieloide y la vía linfoide. Ahora, ¿qué vía va a dar las células del sistema inmune innato? Y esa sí es pregunta de examen. Mieloide. La vía mieloide. Esta vía es la que va a dar, además de los eritrocitos y de las plaquetas por los megacariocitos, va a dar todo lo que son las células inmunes innatas. La vía linfoide va a dar otras células que van a participar en la respuesta adaptativa. ¿Sí? Y las natural killer que las vamos a ver más adelante. Pero no olviden estas dos vías. Ok, ahora sí, vamos con la siguiente. Vamos a detallar un poco cada uno. ¿Sí? Vamos a comenzar con las barreras. Habíamos hablado de la barrera mecánica, que es la piel. Un muy buen ejemplo. ¿Cuál es la composición de la piel? Pues tiene células epiteliales. Y eso ya lo sabemos. Entonces, esta va a cubrir. Esto es lo que nos va a defender. También tenemos vellos en la piel. También sudamos por la piel. La piel es porosa. ¿Sí? Tiene diferentes formas de generar una respuesta defensiva. Por otro lado, también tenemos el tracto respiratorio. También, tienen anato a las 10. Uy, chicos, ya, pero si me avisan a último momento, yo no. Bueno, no sé, chicos. Tienen teoría a las 10 de anato. No, no lo sabía. Ya, ¿en qué estábamos? Ya. Tenemos ejemplos de barreras mecánicas como la piel, en el tracto respiratorio. También tenemos a la mucosa. En el sistema intestinal también tenemos la mucosa del estómago. En el aparato genitourinario también lo tenemos. Ahora, ¿de qué se va a encargar esto? Protección. Acá tenemos en la imagen barrera mecánica, toda esta zona de acá. ¿Sí? ¿Qué encontramos aquí? La epidermis, que es lo que cubre, ¿verdad? Que es un conjunto de células que están adheridas y que van a formar un tejido, ¿no? Estas células tienen una función específica. Por otro lado, tenemos las barreras químicas. ¿Qué significa HCl? ¿Qué significa HCl? Es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. ¿Y cuál es la función del ácido clorhídrico? Deglutir los alimentos. ¿Cómo? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? Googlen, chicos, googlen. ¿En dónde encontramos el ácido clorhídrico? En el estómago. Ya. ¿Y cómo lo relaciona? Los procesos de los alimentos para que vayan al intestino. Ya. Van a tener en cuenta aquí lo que es el concepto de pH. Lo deben de haber visto en bioquímica. Si no lo recuerdan, ahorita lo recordamos. El estómago tiene un pH. Y el intestino delgado tiene otro pH. ¿Saben cuál es el pH del estómago? ¿O saben si es ácido, alcalí, básico, neutro? Ácido. Tiene un pH ácido. Tiene un pH ácido. ¿Y el intestino delgado? ¿Ácido también? No. ¿Cómo es? Es más básico. Ahorita no recuerdo el número, no tengo el número, pero hay una diferencia de pH. Entonces, para que pueda el bolo pasar de un lado a otro y no haya este cambio brusco, ¿qué es lo que se necesita? El ácido clorhídrico, que va a participar en la regulación de este pH. ¿Sí? Ya lo van a ver a detalle en
en fisio. Esa parte es bien, bien bonita. No se preocupen. Si no lo ven para el parcial, lo ven para el final. También la saliva. La saliva, ¿qué es lo que se va a encargar? De la degradación de alimentos. Pero ¿en qué nos va a defender? Porque va a presentar enzimas. Estas enzimas también, dependiendo, van a ser capaces de matar bacterias, ¿sí? Como las lisocimas, si mal no recuerdo. También tenemos a las defensinas. De aquí se los he resaltado, porque también viene en su examen. ¿Qué son las defensinas? ¿Alguien sabe lo que son las defensinas? ¿No? A ver, vamos a borrar. La defensina es un tipo de AMP. ¿Saben lo que es un AMP? ¿No? Es un tipo de PRR. ¿Ya? Dentro de los AMPs vamos a tener las defensinas. Las defensinas vamos a tener dos tipos, las alfa y las beta. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Es un receptor, ¿sí? Que se va a encargar de atraer para que se pueda generar una respuesta. Ahora, dependiendo del tipo de defensina, se van a encontrar en ciertas células. Por ejemplo, las defensinas alfa se van a encontrar en los neutrófilos. ¿Sí? ¿Dónde más se van a encontrar? En las células intestinales del planeta. A diferencia de las defensinas beta. ¿Estas dónde se encuentran? En superficies donde hay células epiteliales. Por ejemplo, habíamos hablado del tracto respiratorio. ¿Dónde más? Aquí mismo, en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, las defensinas beta, donde existen células epiteliales. Ustedes saben por histología dónde encontramos las células epiteliales. Las defensinas alfa en los neutrófilos en las células intestinales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su función de las defensinas? ¿Mm? ¿Cuál es su función? Dependiendo del tipo de defensinas, porque existen varias, tenemos a las defensinas, a las catelicidinas, ¿ya? Pero en este caso, piensen en reconocimiento. Reconocimiento para generar una respuesta o para interrumpir un proceso. ¿En cuál? Dependiendo de la célula donde participe. ¿Sí? Eso tengan en mente. Ahora, vamos con la última parte, que es la barrera biológica. Y aquí sí, una atención especial. Tenemos al microbioma. Ya habíamos hablado de esto la primera clase y la segunda clase. ¿Qué es el microbioma o microbiota? ¿Alguien? Microbioma, microbiota. Un conjunto de bacterias. Ya. Conjunto de microorganismos, para ser exactos, porque no solamente son bacterias, ¿sí? Conjuntos de microorganismos que van a tener una relación de tipo comensal. Yo no te hago daño, tú no me haces daño. ¿Con quién tiene esta relación? Con el humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a buscar? Hospedarlo. ¿Qué va a hacer? Va a encargar de regular muchos procesos metabólicos, tanto en el interior como en el exterior. En nuestra piel tenemos microorganismos que también se van a encargar de la defensa. Dentro de nosotros también.
en las zonas mucosas de nuestro cuerpo también tenemos presencia de microbioma. Ahora, si bien esta es una barrera biológica que se encarga de protección, cuando esto se altera, porque se tiene que tener un número, ¿sí? Una cierta cantidad. Cuando hay más o menos, ocurre lo que es la disbiosis. ¿Qué es disbiosis? ¿Quién me puede decir? Disbiosis. Cuando hay Ese desbalance de la microbiota. Exacto. Hay un desbalance. Hay un cambio en la composición. Puede ser por la disminución de la población o aumento de esta. Puede darse también por la migración, ¿ya? Dependiendo de lo que le esté pasando al individuo. Ahora, ¿esto qué va a ocasionar? Un estado patológico. ¿Por qué? Porque va a causar una enfermedad, va a causar una condición. Ahora, tengan en cuenta que la disbiosis se asocia mucho al consumo de antibióticos. Ustedes saben que los antibióticos, ¿en dónde participan? ¿O a quiénes atacan? A las bacterias. Exacto. Y acá viene un concepto bien bonito, lo que es resistencia bacteriana. El consumo desmesurado o no controlado de antibióticos puede generar una resistencia bacteriana. Esto puede ocasionar también un desbalance en la microbiota. Al ver un desbalance, pues va a crearse una condición inestable, por lo tanto, esta relación comensal se va a ver alterada. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta estos conceptos. Microbioma, relación comensal. ¿Sí? Porque es un conjunto de microorganismos que se van a encargar, pues, se van a nutrir dentro de nosotros y también nos van a generar protección. ¿Sí? La alteración de este conjunto de microorganismos, pues va a llamarse disbiosis. ¿Sí? Esto sí también es pregunta, chicos, así que atentos aquí. No entra mucho a detalle, pero ¿dónde vamos a ver esto, por ejemplo? En enfermedades gastrointestinales. Mucho se habla de la microbiota gastrointestinal, la mucosa. También en el aparato genitourinario. ¿Sí? Cuando hay infecciones, cuando hay por bacterias, por hongos. ¿Ya? En microbiología también lo deben haber visto. Y seguro lo van a ver más adelante. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esos conceptos. Entonces tenemos barreras mecánicas, barreras químicas y barreras biológicas. Ejemplos de cada uno ya lo acabamos de ver. Bien, ahora los PRR asociados a células. ¿Qué son los PRR, habíamos dicho? receptores de reconocimiento de patrones. ¿Cómo? Receptores de reconocimiento de patrones. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a reconocer? A los PAMs y DAMs. A los PAMs y a los DAMs. ¿Sí? ¿Por qué asociados a células? Porque va a haber un reconocimiento. ¿Sí? Este es mi PRR. Este es el patógeno. Y acá está el PAM. Este es mi tejido dañado. El tejido, perdón, dañado. Y acá está el DAM. ¿Sí? Va a buscar un reconocimiento para que se genere, ¿qué? Una respuesta. El tipo de respuesta, pues va a depender de ello. Ahora, dentro de los PRR encontramos a los Toll-like receptors, a los TLR. ¿Qué son estos? Pues son péptidos. ¿Y qué es lo que se van a encargar?
de detectar variedad de patógenos. ¿Por qué? Porque el TLR, ¿qué es lo que va a reconocer? PAMS. Y lo que está asociado a PAMS, ¿qué son? Los patógenos. Obviamente patógenos humanos, porque estamos estudiando al ser humano. ¿Sí? Y va a existir tipos. Estos tipos, pues, dependiendo de qué es lo que lo componga, va a haber los TLR1, 2, 4, 5 y 6, que están asociados a respuestas en la pared celular, ¿sí? La parte externa de la célula. Y los 3, 7, 8, 9 y 10 están asociadas, pues, a respuestas dentro de la célula. Son citoplasmáticos. Entonces, este reconocimiento, pues, va a tener una ubicación en específico y también va a tener un tipo de respuesta específico, ¿sí? Aquí les traje un cuadrito, más o menos para que puedan ver que hay distintas localizaciones. En la membrana, fuera, en el lisosoma, dentro, ¿sí? Y dependiendo del ligando, pues van a tener un origen, ¿no? Las bacterias, los virus, parásitos, en donde se genera esto, ¿sí? Eso ya lo ven a detalle, lo comparan con su TEO, y ahí van más o menos entendiendo en dónde participan. ¿Dónde más van a ver a detalle esto? En la sesión 7, después de su parcial, cuando ya entremos a lo que es tipos de respuesta en distintas enfermedades. Pero tienen que saber más o menos qué es, si no, acá se van a perder. ¿Cuáles participan en virus? ¿Cuáles participan en bacterias? ¿Cuáles participan en los parásitos? No, no es igual, ¿ya? Ahí ese cuadrito se los dejo. Ahora, sistema de complemento, lo vamos a ver en un ratito, pero tengan en cuenta que es una cascada. ¿Sí? ¿Una cascada de qué? Una cascada de proteínas. ¿Sí? Ya habíamos mencionado que hay 3 vías, la clásica, de las lectinas y la alternativa. Solo eso, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Células del sistema inmune innato. Vamos. Vamos a tener a los neutrófilos, macrófagos, a las células dendríticas, y ahorita les explico por qué lo puse en rojito, eosinófilos, basófilos, mastocitos y células natural killer. Ahora, ¿quién me puede decir una función de los neutrófilos? Si no, yo pregunto. Detecta el peligro. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, hay una lesión. Hay un lugar en donde se está generando un daño. Entonces, se necesita la migración del neutrófilo para que pueda ir como respuesta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se va a encargar? De fagocitar. El neutrófilo es un fagocito. ¿Sí? Eso deben tenerlo en cuenta. Este sí viaja. El neutrófilo sí viaja por la sangre. ¿Y por qué les recalco esto? Porque el macrófago no. Y eso ya lo habíamos hablado antes. Cito y luego viene el macrófago. ¿Ya? Entonces, los neutrófilos, ¿de qué se van a encargar? Es una de las primeras células, y escuchen bien, una de las primeras células que van a responder ante una necesidad. Puede ser infección, puede ser lesión, ¿sí? Ante una condición, ¿sí? Pero es una de las primeras respuestas, unas primeras células que va a actuar. ¿Cómo? Por medio de señalizaciones. Se va a mandar señales para que este neutrófilo tenga que migrar, tenga que viajar. Y habíamos hablado en inflamación sobre la vasodilatación. ¿Para qué la vasodilatación? Para que haya un aumento, ¿en qué?
Si hay vasodilatación, ¿qué ocurre, chicos? Vasodilatación. Es el vasito que va a dilatar. Si va a dilatar, va a haber mayor contenido. Si hay mayor contenido, ¿por qué existe este mayor contenido? Porque se necesita que aumente el número de células inmunitarias para que puedan viajar. ¿A dónde? Al lugar donde se necesita. Y ahí vamos a hablar sobre presión oncótica y todo lo demás. Pero ahorita tengan eso en cuenta. ¿Sí? Disculpe, Ahora, dime. disculpe, ¿cree que pueda volver a explicarlo de vasodilatación? Es que no lo entendí muy bien. Sí. A ver, cuando existe una lesión, habíamos hablado de los 5 puntos cardinales. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan que lo hablamos por acá? A ver. ¿Dónde está? Ah, se colgó. No importa. Lo repetimos acá. Que es calor, rubor, tumor. ¿Cuál era el otro? Dolor y Pérdida de función. pérdida de función. Muy bien. El calor está asociado al aumento de la temperatura o a la diferencia de temperatura. El rubor, ¿qué es el rubor? Pues cuando está rojito, está eritematoso. ¿Y esto a qué se debe? A la vasodilatación. ¿Por qué se requiere que haya una vasodilatación? Porque se necesita la migración de células inmunitarias. Esta migración, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a responder. Tiene que viajar para que pueda responder al lugar donde se ha ocasionado la lesión. Entonces, este es mi vasito. ¿Qué es la vasodilatación? Cuando hay un aumento. ¿Qué es la vasoconstricción? Cuando hay una disminución. Entonces, la vasodilatación va a ayudar para que aumente la población inmunitaria para que exista esta migración y pueda localizarse en esa zona. ¿Por qué? Porque se necesita ya sea para fagocitar, para generar una respuesta inflamatoria, etc., etc., dependiendo del tipo de lesión o del tipo de infección. ¿Sí? Más o menos, porque todavía no entramos en inflamación. ¿Mazo? Sí, muchas Ahora, gracias. ok. Una de las primeras células en actuar es el neutrófilo. En una infección o en una lesión. Siempre el neutrófilo. Una de las primeras células en responder. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se va a encargar? De fagocitar. Ya habíamos hablado del proceso de fagocitosis. ¿Qué es lo que es? Encapsula al microorganismo para degradarlo y para que pueda ser excretado, eliminado. ¿Sí? Sí viaja por la sangre. Y recuerden que sí viaja por la sangre. Vamos con la segunda, que son los macrófagos. ¿Cuál era el precursor de los macrófagos? ¿Recuerdan? El monoblasto. Luego que sigue el promonocito. Después que sigue el monocito como tal. Y finalmente tenemos al macrófago. ¿De qué se encarga el macrófago? También de fagocitar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay este cambio? ¿Por qué necesita esta especificidad? ¿Cómo se dice? Sí, esta especificidad, este cambio. Porque el monocito es el encargado de viajar. ¿Por dónde? Por la sangre. El macrófago solo se encuentra en el tejido donde se necesita. ¿Ya? Eso sí tengan en claro. Ambos no van a viajar. Monocito viaja, macrófago se estaciona. Eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Ahora,
¿van a existir monocitos que no se van a especializar en macrófagos? Sí. Y se van a quedar circulando hasta que se necesite hacer el cambio para que haya la migración al lugar donde corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su función por excelencia? Porque hay tipos de macrófago, pero en su mayoría, la primera es fagocitar. ¿Sí? A ver. Me mandaron una pregunta. Ya, chicos, si alguno tiene que ir a clase de anatomía, no hay problema, vayan, chicos, yo no tengo ningún problema. Ya ustedes deciden, ordenan sus horarios, y no puedo acabar en 10 minutos y que tienen otra clase porque no me avisaron que tenían una clase después. Lo único que me avisaron tempranito fue de sus pasitos de informática, eso sí sé, que es a las 11 y que termina 12:20 por ahí. Pero antes de eso no sabría decirlos. ¿Ya? Bien, entonces, seguimos. Hay dos tipos de macrófago. El macrófago 1 y el macrófago 2. Para que tengan, esto lo van a ver más adelante cuando hablamos de inflamación crónica, ya para su final, pero para que lo tengan presente, el macrófago 1 va a encargar lo que es la fagocitosis. En cambio, el macrófago 2 se va a encontrar ¿dónde? En condiciones crónicas. Y en condiciones crónicas, ¿qué es lo que vamos a ver? Inflamación constante. Eso tengan presente. ¿Sí? ¿Es fagocito? Sí. Pero también se va a ver en casos de inflamación crónica. Bien, vamos con las células dendríticas. Y aquí una especial atención. Va a ver, lo voy a borrar lo que está acá. Ya está. Con respecto a las células dendríticas, vamos a ver su función en dónde. ¿Quién me dice dónde actúan las células dendríticas? Lo hablamos la última clase, si mal no recuerdo. Disculpe, lo que sabía de las células dendríticas es que, por decir, eran las que causaban la comunicación entre el sistema inmune innato y adaptativo. Muy bien. Sí, va a haber una conexión. ¿Por qué? Porque se va a encargar de la presentación. ¿De quién? De antígenos. La presentación de antígenos. ¿Recuerdan? MHC 1 y 2. No se acuerdan. A ver, comienzo a preguntar. Dejar de compartir. Astrid. ¿Recuerdas la función de las células dendríticas? La verdad es que no muy bien. Ok. Diana Guerra. Marian. Creo que tenían el MHCI, era de antígeno CD8, que es endógeno, y el MCH2, que es CD4, que es exógeno, y tienen el complejo principal de histocompatibilidad. Ya, muy bien. Vamos a recordar que existen células inmunitarias que van a necesitar, que no va a haber un reconocimiento directo como tal, sino necesita que alguien les presente el antígeno por medio de un complejo, el complejo de histocompatibilidad que vemos ahora en la clase pasada. Hay el 1 y el 2. Y ahí involucran al CD4 y al CD8. Y dependiendo de esto, va a estar
o fuera de la célula o dentro de la célula. Si está dentro, tiene que sacar de la superficie para que exista el reconocimiento. ¿Sí? Vean sus apuntes, chicos, vean sus apuntes. A ver, voy a seguir compartiendo. Entonces, las células dendríticas, ¿de qué se va a encargar? También va a fagocitar. ¿Sí? Va a tener una función de fagocitar. No es una célula fagocitaria por excelencia, pero sí también fagocita. ¿Cuáles son las células fagocitarias por excelencia? Estas dos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué también se va a encargar? De la expresión del MHC, ¿no? Y 2. ¿Para qué? Para que haya esta presentación. Por lo tanto, hay una comunicación. ¿Con quién existe esta comunicación? Con el sistema inmune adaptativo. ¿Sí? A ver, chicos, espérenme un momentito, Ya, chicos, disculpen. Entonces, esta comunicación con el sistema inmune adaptativo va a ser con aquellas células que van a necesitar de estos complejos para que puedan reconocer a quién, al microorganismo, ¿no? Ahora, va a haber dos diferencias entre, y aquí lo vamos a ver un ratito, las células dendríticas y las células también dendríticas, pero son foliculares. No las confunda. ¿Por qué? Porque aparte de su origen, y origen es de dónde provienen, las células dendríticas van a venir de las células madre hematopoyéticas. Células madre hematopoyéticas. Las células dendríticas foliculares van a venir de células madre mesenquimales. ¿Ya? Ahora, otra diferencia. Estas van a estar presentes en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? En todo el cuerpo. En cambio, las células dendríticas foliculares solo van a estar en sitios específicos, en centros germinales. ¿De dónde? De tejidos linfoides secundarios. Tejidos linfoides secundarios. ¿Sí? Lo vimos en la primera clase. Ahora, ¿qué clase de MHC va a identificar? De acuerdo. Aquí, las células dendríticas va a actuar con MHC2 y otro tipo de moléculas coestimuladoras, pero eso no lo van a ver. ¿Sí? MHC2. En cambio, en las células dendríticas foliculares, no. No va a conectarse con MHC2. ¿Sí? Y en su función también varía. Habíamos hablado que es una célula fagocitaria, célula fagocitaria. No es su función principal, pero su función principal sí va a estar en conexión. ¿Con quién? Con las células linfocitarias de tipo T. Ya habíamos hablado de esto, por la presentación de antígenos. En cambio, las células dendríticas foliculares no van a tener esta conexión directa con el linfocito T, sino que se van a encargar de la especialización, y escúchenlo bien, especialización ¿de qué? En presentación de antígenos a las linfocitos B. ¿Sí? Estas células dendríticas foliculares, no son fagocíticas. Estas no fagocitan. ¿Sí? Por si se les preguntan. Estas sí. ¿Quiénes fagocitan? Neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas. ¿Quiénes más?
¿Por qué? Porque esta tiene otras funciones. Estas células dendríticas foliculares no se van a encargar de la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? El encapsulamiento, el atrapamiento de microorganismos que van a formarse vesículas por medio de enzimas, se van a degradar para que puedan ser eliminados. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Ahí hacen su cuadrito y le colocan. Vamos a borrar. Y ya lo anotan en sus apuntes. A ver, seguimos. Los eosinófilos. Los eosinófilos, ¿qué son? Eosinófilos, basófilos y los mastocitos. Es un granulocito, chicos. ¿Por qué se dice que es granulocito? Porque tiene granitos. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal del eosinófilo? ¿Quién me dice? Participan en la respuesta del sistema inmune cuando hay infecciones. ¿Ya? ¿De qué forma? Infecciones parasitarias. Muy bien. Cuando hay infección por parásitos, por helmintos. Entonces, este eosinófilo va a liberar el contenido de los granitos, de los gránulos, ¿sí? Y generar una respuesta, ¿no? Para destruir estos organismos, ¿no? Puede ser antibacteriano también, y también es antiviral. Pero su función principal es en casos de parásitos y todo. Ahora, vamos con los basófilos. ¿Tiene o no tiene granitos? ¿Tiene o no tiene? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí tiene. Sí tiene, chicos, sí tiene. También es un granulocito. ¿Sí? ¿Y cuál es la función principal de los basófilos? Va a participar en casos de ¿recuerdan? Claro, cuando existe hipersensibilidad en casos de alergia. Los basófilos van a liberar también sus granitos, sus gránulos, en esos casos de hipersensibilidad. Ya, ahí ya lo completa. Ahora, mediados por quiénes va a ser? Por histamina. También por catelicina, pero en su mayoría histamina. Les coloco el otro nombre también igual. Catelicidina es. Catelicidina. ¿Sí? Y va a generar una respuesta. Esta respuesta va a haber hinchazón, se va a colocar rojito, etc, etc. ¿Ya? Y también se va a encargar de la producción, y escúchenlo bien, de las interleuquinas 4, interleuquina 3. ¿Sí? Ahora, los mastocitos. ¿De qué se encargan? También van a estar chicos en respuestas alérgicas, como la anterior, ya que su composición es muy parecida
los mastocitos a los basófilos. ¿Sí? Son muy parecidos. Por lo tanto, van a participar en este tipo de respuestas. ¿En dónde? Cuando exista, pues, una bacteria, cuando exista un protozoario. ¿Ya? Recuerden que las células del sistema inmune innato no son específicas como tal. ¿Sí? ¿Tienen un grado de especificidad? Sí, pero no es muy alto. Entonces, varias células van a actuar en distintas, en diferentes microorganismos, en diferentes organismos, porque también hay macroorganismos, ¿ya? Por lo tanto, sus funciones van a estar parecidas, pero en su mayoría trabajan en conjunto, ¿sí? A diferencia de esas que están bien delimitadas, los neutrófilos, que son en la fagocitosis, los macrófagos también, fagocitosis, y dependiendo del tipo de macrófago, las células dendríticas también, que se encargan de la protección antígena, ¿no? Recuerden esto, pero en su mayoría, eosinófilos, basófilos y mastocitos trabajan poblaciones en conjunto, ¿ya? Pero igual sí recuerden sus funciones. Ahora, con respecto a las natural killers, ¿cuáles son sus funciones, chicos? Tiene una acción citotóxica. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, van a matar para vivir a las células tumorales. Ya, aquí una especial atención. Las células natural killer, como tal, no se van a encargar de una respuesta directa. ¿Por qué? Porque su respuesta va a ser indirecta. Porque se va a encargar de matar, por así decirlo, de eliminar, ¿ya? Para que suene más bonito, de eliminar a la célula que se encuentre infectada o que se encuentre dañada. ¿Sí? Infectada, ¿por qué puede ser? Por virus. Ya sabemos que los ciclos de replicación viral se dan dentro de la célula, que necesitan nuestras proteínas para que puedan replicarse. ¿Ya? Igual con las células dañadas. También en estos casos vemos ejemplos de células tumorales. Que han habido un daño en los puntos de control del ADN, en los puntos de control. Hay una alteración genómica, ¿no? Etc. Por varias razones se puede dar el cáncer. Entonces, una célula que no nos sirve, que no nos ayuda, por lo tanto, necesita ser eliminada, ¿no? Entonces, aquí es donde entran las células natural killer. Se encarga del control de la población celular y se encarga de la eliminación de células infectadas, ¿no? En resumen, en sencillo. ¿Cómo? Pues va a haber un reconocimiento de aquellas células pues, que necesite ser destruida. Y dependiendo del caso, ya saben en los virus cómo se da todo su ciclo y ya saben cómo se da el ciclo celular de una célula cuando se salta los puntos de control, ¿no? Eso lo hemos visto en biología, si mal no recuerdo. Bien. Aquí vamos a ver. Dime. Dime. ¿Alguien levantó manito y no vi? A ver. Perdón. ¿Alguien levantó manito? ¿No? ¿Nadie? Ok. Ya, entonces sigo compartiendo pantalla. Ya está. Aquí un poquito del proceso de la fagocitosis. ¿Ya? Que habíamos hablado cómo funciona. Este es un macrófago.
¿Sí lo ven? Bueno, está en inglés, pero es un macrófago. ¿Y qué vemos ahora del macrófago que se encarga de qué? De fagocitar. Esta es una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La va a encapsular, la va a atrapar y va a formar lo que es el fagosoma. ¿Sí? Salud. Fagosoma. Ahora, por medio de enzimas, ¿sí? Se va a formar lo que es fagolisosomas. Acá están las enzimas. Va a encapsular a este fagosoma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a buscar la degradación, chicos. Degradación. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque me enviaron una pregunta diciéndome cómo se da la fagocitosis. No es un proceso muy difícil, pero más o menos entiendan cómo se da. Va a encapsular a una bacteria, ¿sí? Y va a formar lo que es el fagosoma. Por medio de enzimas, de compuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar el fagolisosoma. ¿Para qué? Para que entre y logre la degradación. Y luego esto sea expulsado. ¿Ven? Cómo lo expulsa de la célula, lo excreta, lo elimina. ¿Sí? Esto es lo que es la fagocitosis, chicos. Cuando yo les digo que atrapa el microorganismo, que lo degrada por medio de enzimas y que luego es eliminado por diferentes vías. Esto es lo que les digo cuando yo hablo de fagocitosis. En especial, este ejemplo es del macrófago, pero también hemos visto otras células fagocitarias, fagocíticas, ¿ya? Esto tengan en mente cuando yo les digo fagocitosis. ¿Por qué? Porque la opsonización es un proceso de fagocitosis. Y eso lo vamos a ver en sistema de complemento. ¿Sí? Pero vamos a ver una partecita, para que no se me mareen mucho con el sistema de complemento. ¿Ya? Ahora. Inflamación. He visto que les han aumentado ese tema. Yo lo llevé, pero yo le llevé una pincelada. ¿Ya? He visto que les han aumentado un poquito más. Entonces, lo que es inflamación, acá tenemos los 5 puntos cardinales. 5. Recuerden que son 5. ¿El primero cuál era? Calor. Calor. ¿Está relacionado a qué? A la temperatura. El segundo, Rubor. 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 ¿A qué está relacionado? A la coloración que le da ese Vasodilatación. colorito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una Dilatación. vasodilatación. Luego, ¿qué viene? ¿Qué viene? Tumor. 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 Y aquí una especial atención. No estamos hablando de células cancerígenas. Estamos hablando ¿de qué? Tumor relacionado a hinchazón. ¿Ya? A hinchazón. No a cáncer. No cáncer. ¿Ya? No cáncer. Eso tengan en cuenta. No cáncer. Luego, ¿qué viene? Dolor. Y por último, Pérdida de la función. pérdida de la función. Que esto puede ser pasajera, momentánea, puede darse. ¿Ya? Estos son los 5 puntos cardinales de la inflamación. ¿Sí? Ahora, hay diferencias entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿Sí? Una de las diferencias es el tiempo. ¿Sí? Time. El tiempo. La aguda es inmediata o se puede dar en horas.
y puede durar días. Tiempo máximo, algunas literaturas expresan que 2 semanas, algunas 3, algunas 1. ¿Hay un tiempo definido? No hay un tiempo definido. ¿Sí? Es un promedio, dependiendo también de la lesión. Crónica en el tiempo. No se da de forma inmediata. Sin embargo, perdura. ¿Qué significa que perdura? Que continúa. Que no va a terminar. ¿Sí? Que mantiene la condición. O puede haber más inflamación. ¿Ya? Esa es una diferencia básica. ¿Sí? Otra diferencia. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No? A ver, las células que van a participar. Aquí como primera célula que deben pensar ustedes es el neutrófilo. Neutrófilo. Es una célula fagocitaria. ¿Sí? Una de las primeras células que va a actuar. Una de las primeras células que va a actuar. ¿Aquí quién? Macrófago, chicos. Macrófago. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Otra diferencia. El PRR. ¿El reconocimiento de quién va a ser? A PAMS y a DAMS. Aquí, ¿en quién va a ser el reconocimiento? En DAMS. ¿En PAMS se puede dar? Sí, sí se puede dar cuando existan condiciones en donde el agente patógeno se ha intentado eliminar, pues, y no se ha podido. Pero ¿por qué más decimos que DAMS? Porque ha ocurrido una lesión, ¿sí? Que no está siendo arreglada, no está siendo solucionada. Por lo tanto, esa célula, o mejor dicho, conjunto de células, ese tejido, sigue sufriendo una lesión. Entonces, ¿ese tejido a quién le pertenece? Al hombre. ¿Y DAMS a qué está relacionado? Al tejido dañado. ¿Sí? Otra diferencia. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No? A ver, ya. El reconocimiento de estos se puede ver alterado en general. Y muchas veces las inflamaciones crónicas, que es lo que van a causar enfermedades. ¿Enfermedades qué, chicos? Cuando nuestro sistema inmune tiene un descontrol. Autoinmunitarias. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la función de nuestro sistema inmune? De proteger, de defendernos, ¿verdad? Sin embargo, y ya habíamos hablado, que la respuesta debe tener un fin, debe tener un cese, debe acabar, ¿verdad? Porque todo proceso tiene un inicio y un final. Sin embargo, ¿qué pasa en la inflamación crónica? Perdura. Entonces, el sistema inmune sigue activado. No hay un control. En ningún momento
o las señales en donde se envía que debe cesar la respuesta inmunitaria, pues no está funcionando bien. O ya ocasionó una condición en donde el sistema inmune simplemente no puede parar de responder. Por lo tanto, ocasiona condiciones o enfermedades autoinmunitarias, que lo vamos a ver ya más adelante. ¿Sí? Ahora, una especial atención aquí. En esta parte se lo voy a hacer. Cuando hablamos de inflamación, van a haber algunos pasitos que debemos de recordar. ¿Sí? A ver. Primero, hay un tejido que está dañado, ¿verdad? Entonces, va a haber una respuesta, va a haber señalizaciones para que células migren a ese lugar. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Va a haber un reconocimiento de esas células y dentro de las células también van a actuar otros receptores. Van a actuar también las quimiosinas. ¿Y cuál era la función de las quimiosinas? ¿Recuerdan? Quimiosinas, chicos. El tráfico leucocitario. El tráfico celular. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las células inmunitarias van a ser reconocidas. ¿Por dónde? Por medio de receptores. ¿Sí? Entonces se van a adherir y va a haber una activación. Voy a poner por acá. Una activación. Porque va a haber un reconocimiento por medio de los receptores, tanto de las células como del tejido que está siendo dañado. Va a haber un rodamiento de este tipo de células para que puedan entrar, para que puedan ingresar. ¿Sí? Aquí quienes participan, las integrinas, las ICAM, ¿sí? Luego va a haber una adhesión, ya cuando se pega. Está a punto de entrar la adhesión. Y finalmente, que es la diapéresis, ¿no? Cuando ya logra ingresar. Entra para que pueda fagocitar. Y habíamos hablado de lo que es la fagocitosis, ¿no? La encapsulación de las células, la degradación por medio de enzimas, se forma el fagosoma, el fagolisosoma, degrada y se va. ¿Sí? Cuando ocurre la lesión, hay estos signos de acá. Los 5 que habíamos hablado. Ahora, yo pregunto, ¿en qué casos existe una inflamación aguda? Y menciónenme al menos un ejemplo de inflamación crónica, al menos uno. Puede ser una inflamación en los pulmones. Inflamación en los pulmones, ¿aguda o crónica? Aguda. ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué condición? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Y Yari? Sí. Un ejemplo de una inflamación aguda y una inflamación crónica.
Bueno, según de la aguda, no, que puede durar poco, podría ser una cortadura Ya, y crónica podría ser como dermatitis, porque se supone que va a afectar, va a perdurar. ya. A ver, una inflamación aguda puede ser cualquier proceso que tenga una corta duración, ya sea a ver, ya una bronquitis, ¿no? Inflamación de las amígdalas, o te cortaste, o te golpeaste, un golpe, ¿no? Hay una inflamación, también depende del grado, ¿no? Una inflamación crónica. El típico caso es la esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es la esclerosis múltiple? Cuando hay una lesión, no lesión, pero sí una desmielinización, ¿en dónde? En el encéfalo. En las células neurales del sistema nervioso central, ¿sí? Otro ejemplo clásico de inflamación crónica, la fibrosis pulmonar. ¿Recuerdan? ¿O todavía no han llevado respiratorio en fisiología? Bueno, seguramente lo van a ver en su clase de práctica. La fibrosis pulmonar, cuando hay es un tipo de enfermedad intersticial. ¿Y ahí esto por qué se da? Por factores ambientales, por exposición a contaminantes, a humo, a polvo, ¿no? Entonces el tejido pulmonar va a ocasionar una inflamación. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un estado de fibrosis. ¿Por qué? Porque las lesiones que se van a causar en el pulmón va a querer revertirse. Sin embargo, como esta condición perdura, pues se va a formar tejido fibrótico, ¿ya? Y bueno, cuando ya llega a más, a condiciones ya más lamentables, pues se va a buscar lo que es un trasplante, ¿no? Esas son algunas que van a ver más adelante. Otras enfermedades que están relacionadas, y no directamente, pero sí indirectamente, son aquellas que la diabetes, por ejemplo, o personas que tienen obesidad, ¿sí? En el caso de inflamación crónica, porque existe un estado inflamatorio constante en el caso de personas obesas, ¿sí? También cuando hay alteraciones en el metabolismo, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta, relacionar los conceptos que ya tienen con casos, porque así, aparte que se les va a hacer más divertido, o al menos yo lo veo así, cuando me dan pura teoría y no me dan ejemplos, no se me queda. Pero cuando yo lo asocio a una patología, que no tienen que saberse toda la fisiopatología, pero sí entender por qué se da eso. En el caso de los obesos, por ejemplo, hay acumulación de tejido adiposo, ¿no? Hay angiogénesis, la formación de nuevos vasos, para que pueda alimentar las partes del cuerpo, ¿no? También hay una alteración al metabolismo, ¿no? Ya saben cómo está la glucosa en esos casos, por bioquímica, ¿no? Entonces son condiciones donde existe inflamación crónica, ¿sí? Que no se ha solucionado y que necesita otro tipo de tratamiento. Por lo tanto, esas condiciones pueden generar enfermedades autoinmunes, ¿sí? Vamos por ahí. Ahora, son 10:24. A ver, voy a parar la grabación.